Un periodista que exponía a los cárteles ha desaparecido sin rastro en Guadalajara, y lo que las autoridades descubrirán en las próximas horas cambiará para siempre la forma en que México combate el crimen organizado. Alejandro Ruiz llevaba 3 días desaparecido cuando Sofía Mendoza finalmente admitió que algo había salido terriblemente mal. El reloj digital de la redacción de El Observador marcaba las 2:30 de la madrugada, sus números rojos proyectando sombras inquietantes sobre los escritorios vacíos. Las oficinas del periódico, normalmente bulliciosas durante el día, ahora parecían un mausoleo dedicado a historias que nunca se publicarían. Sofía caminaba entre las filas de computadoras apagadas, su café ya frío entre las manos temblorosas, mientras revisaba por 10ª vez el último mensaje de texto de Alejandro. «Tengo algo grande, Sophie. Esta fuente puede cambiar todo. Nos vemos mañana». Eso había sido el martes por la noche. Ahora era viernes, y el silencio se había vuelto ensordecedor. El detective Carlos Vega llegó cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas sucias del edificio. Su presencia llenó inmediatamente el espacio con una autoridad que Sofía no había sentido desde que comenzara esta pesadilla. Vega no era como los otros policías que habían pasado por la redacción en los últimos años, aquellos que tomaban notas perfunctorias y prometían seguimiento, que nunca llegaba. Este hombre llevaba las marcas de alguien que había visto demasiado. «Cuénteme sobre la última historia en la que trabajaba Ruiz», dijo Vega, colocando una grabadora digital sobre el escritorio de Alejandro. Sus manos, notó Sofía, tenían cicatrices que hablaban de encuentros que iban más allá del trabajo de oficina. Sofía se hundió en la silla giratoria de su reportero estrella, inhalando el aroma que aún persistía, una mezcla de café fuerte y el desodorante barato que Alejandro usaba religiosamente. Llevaba 6 meses rastreando operaciones de lavado de dinero. Decía que había encontrado conexiones que nadie más había visto. Su voz se quebró ligeramente. «Alejandro no desaparece, detective. Es meticuloso, obsesivo, siempre reporta». Vega examinó las notas esparcidas sobre el escritorio, páginas llenas de números, nombres y flechas que conectaban puntos invisibles. Su experiencia le decía que los periodistas que investigaban carteles no simplemente se tomaban vacaciones improvisadas. Mencionó nombres específicos, organizaciones. «Los hermanos Vázquez», susurró Sofía, como si pronunciar el nombre pudiera invocar su presencia. Dijo que había encontrado el eslabón que las autoridades habían estado buscando durante años. El detective levantó la vista de las notas, y Sofía vio algo en sus ojos que la hizo comprender que ya no se trataba de un periodista desaparecido. Se trataba de algo mucho más peligroso. El teléfono de Omar Harfuch sonó a las 6:03 de la mañana, interrumpiendo su revisión matutina de los reportes de seguridad nacional. Como secretario de Seguridad de México, había aprendido que las llamadas antes del amanecer raramente traían buenas noticias. Lo que no esperaba era que esta llamada específica confirmaría sus peores sospechas sobre un patrón que había estado observando durante meses. «Secretario». La voz del detective Vega llegó clara pero tensa desde Guadalajara. «Tenemos una situación que requiere su atención inmediata. El periodista Alejandro Ruiz ha desaparecido. 3 días sin contacto». Harfuch se enderezó en su silla de cuero, los músculos de su espalda tensándose con la familiaridad amarga del reconocimiento. Había escuchado variaciones de esta misma llamada demasiadas veces en los últimos 6 meses. Su oficina, con sus paredes forradas de mapas estratégicos y fotografías de operaciones exitosas, de repente se sintió como un mausoleo de casos sin resolver. «¿En qué estaba trabajando?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Los hermanos Vázquez. Operaciones de lavado de dinero. Su editora dice que había encontrado algo grande». La comandante Patricia Salinas entró a la oficina mientras Harfuch tomaba notas, su presencia inmediata evidenciando que ya había sido brifeada sobre la situación. Sus 15 años en operaciones especiales se mostraban en cómo se movía, cada paso calculado, cada mirada evaluando amenazas potenciales.
Salinas había sido su brazo derecho en docenas de operaciones de alto riesgo y sabía leer sus expresiones mejor que nadie. «Es el quinto en 6 meses», murmuró Salinas cuando Harfuch terminó la llamada. Su voz llevaba el peso de una preocupación que había estado creciendo como una sombra sobre sus operaciones. Harfuch caminó hacia el mapa de México que dominaba la pared oeste de su oficina, donde pequeños alfileres rojos marcaban las ubicaciones de periodistas desaparecidos. Guadalajara, Tijuana, Culiacán, Nuevo Laredo. Cada alfiler representaba una vida, una historia que se había silenciado antes de poder ser contada. Todos investigando operaciones financieras del crimen organizado, observó, trazando líneas invisibles entre las ciudades. Todos desaparecidos, justo antes de publicar hallazgos significativos. «Los carteles han evolucionado», dijo Salinas estudiando el patrón. «Ya no solo matan para enviar mensajes, están eliminando amenazas específicas a sus operaciones más sofisticadas». El secretario tomó su chaqueta del respaldo de la silla, su decisión cristalizándose con la misma rapidez que había caracterizado su ascenso en las fuerzas de seguridad mexicanas. Había dedicado su carrera a combatir el crimen organizado, pero esto representaba una escalada que requería respuesta inmediata. «Prepara un equipo de élite», ordenó. «Volamos a Guadalajara en 1 hora». «¿Operación completa?», preguntó Salinas, aunque su postura ya indicaba que conocía la respuesta. «Operación completa. Si están cazando periodistas sistemáticamente, significa que hay algo lo suficientemente grande como para justificar este nivel de riesgo». Harfuch se detuvo en la puerta, volteando hacia el mapa una última vez. «Y eso significa que estamos a punto de descubrir algo que ellos definitivamente no quieren que encontremos». El departamento de Alejandro Ruiz olía a café rancio y paranoia. Harfuch cruzó el umbral de la puerta principal a las 10:15 de la mañana, su mirada profesional absorbiendo inmediatamente los detalles que contaban una historia más compleja de lo que cualquier reporte policial podría capturar. Las cortinas estaban cerradas herméticamente, bloqueando la luz matutina de Guadalajara, y cables de extensión serpenteaban por el suelo conectando dispositivos que claramente no pertenecían al equipo estándar de un periodista. «Señor secretario», la comandante Salinas emergió de la habitación principal, sus guantes de látex manchados con polvo de huellas dactilares. «Necesita ver esto». El equipo forense había transformado el modesto apartamento en una escena de 180. Investigación meticulosa. Fotógrafos documentaban cada ángulo, mientras especialistas en tecnología desmantelaban cuidadosamente un sistema de computadoras que rivalizaba con centros de inteligencia gubernamental. Harfuch reconoció el setup inmediatamente. Este no era el espacio de trabajo de un periodista ordinario, sino el búnker de alguien que sabía que lo estaban cazando. «Miren la configuración de seguridad», murmuró el técnico principal, señalando hacia múltiples monitores que mostraban feeds de cámaras de seguridad. Tenía vigilancia en cada entrada del edificio, sistemas de encriptación militar y... Su voz se desvaneció mientras examinaba un dispositivo pequeño conectado a su router, detectores de interferencia de señal. Salinas guió a Harfuch hacia el escritorio principal, donde archivos físicos se mezclaban con notas escritas a mano en una caligrafía casi ilegible. Estaba usando códigos, secretario. Nada de nombres reales, solo iniciales y números. Pero hay patrones. Levantó una hoja llena de diagramas que parecían mapas organizacionales. «Mire estas conexiones». Harfuch estudió los documentos. Su experiencia en operaciones de inteligencia, permitiéndole descifrar la metodología de Alejandro. Los diagramas mostraban flujos de dinero, nombres codificados y fechas que coincidían sospechosamente con operaciones conocidas de los hermanos Vázquez. Pero había algo más, líneas punteadas que conectaban estas operaciones con entidades que no había visto antes en reportes de inteligencia. «Aquí», señaló un especialista forense desde la cocina, «encontramos esto detrás del refrigerador». El dispositivo era pequeño, profesional y definitivamente no pertenecía al apartamento. Harfuch lo reconoció inmediatamente.
un transmisor GPS de grado militar, del tipo usado por agencias de inteligencia para rastreo de largo alcance. Su presencia confirmaba lo que ya sospechaba. Alejandro no había desaparecido por accidente. ¿Cuánto tiempo estuvo operativo?, preguntó Salinas examinando el dispositivo. Basándose en la batería, respondió el técnico, al menos 3 semanas. Alguien ha estado monitoreando cada movimiento de Ruiz. El descubrimiento transformó la atmósfera de la habitación. Lo que había comenzado como una investigación de persona desaparecida, ahora revelaba elementos de una operación de contrainteligencia sofisticada. Harfuch caminó hacia la ventana, apartando ligeramente las cortinas para observar la calle. Abajo, sus años combatiendo carteles le habían enseñado a reconocer cuando estaban siendo observados, y la sensación familiar de ojos invisibles le recorrió la espalda. «Comandante», dijo sin voltearse, «quiero que establezca perímetros de seguridad inmediatamente. Si encontraron a Alejandro usando vigilancia electrónica, significa que ahora saben que estamos aquí». El sonido de un motor acelerando bruscamente en la calle abajo confirmó sus sospechas más temprano de lo esperado. El barrio de Santa María Tequepexpan, a las 4 de la tarde, parecía un pueblo fantasma donde los fantasmas aún respiraban. Harfuch caminó por las calles estrechas notando cómo las conversaciones se detenían abruptamente cuando los residentes lo veían pasar, cómo las madres jalaban a sus hijos hacia el interior de casas de concreto desconchado, cómo los hombres, que normalmente se reunían en las esquinas, simplemente se desvanecían. El miedo aquí no era una emoción, era una forma de vida. María Elena Contreras vivía en una casa de 2 habitaciones al final de una calle sin pavimentar, donde las líneas eléctricas colgaban peligrosamente bajas y los perros callejeros formaban manadas territoriales. Harfuch había necesitado 3 horas y la ayuda de contactos locales para encontrarla. 3 horas durante las cuales la sensación de ser observado nunca abandonó completamente sus hombros. «No hablo con policías», fueron las primeras palabras de María Elena cuando abrió la puerta, apenas lo suficiente como para ver su rostro. Sus ojos, enmarcados por líneas prematuras de preocupación, evaluaron rápidamente a Harfuch antes de notar el distintivo de la Secretaría de Seguridad en su chaqueta. La expresión cambió inmediatamente de desconfianza a terror absoluto. «Señora Contreras». Harfuch mantuvo su voz deliberadamente baja, consciente de que los vecinos probablemente estaban escuchando desde sus propias casas. «Soy Omar Harfuch, secretario de Seguridad. Estoy aquí por Alejandro Ruiz. Sé que se reunió con usted hace 4 días». Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas que no permitió derramar. Él dijo que su información estaría segura, que nadie sabría que hablamos. «Su información está segura conmigo», respondió Harfuch, con una autoridad que años de operaciones especiales habían forjado en su voz. «Pero Alejandro ha desaparecido y usted podría ser la única persona que puede ayudarme a encontrarlo». María Elena miró nerviosamente hacia la calle antes de abrir la puerta lo suficiente para que Harfuch entrara. El interior de la casa olía a tortillas recién hechas y medicamentos baratos. Una foto familiar en la mesa mostraba a una mujer más joven sonriendo junto a 2 niños que ahora claramente ya no vivían ahí. «Trabajo de noche limpiando oficinas en el distrito financiero», comenzó, sin que Harfuch necesitara preguntar. «Torre Empresarial Occidente. Edificio bonito, oficinas elegantes, pero a las 2 de la mañana, cuando se supone que no hay nadie». Su voz se quebró y Harfuch esperó pacientemente mientras ella reunía el valor para continuar. «Vi cosas, reuniones que no deberían existir. Hombres en trajes caros contando dinero en efectivo. Muchísimo dinero. Y computadoras, señor secretario. Pantallas llenas de números, transferencias, cuentas bancarias». María Elena se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. «Le dije a Alejandro sobre las oficinas del piso 18, sobre los nombres que escuché. Los hermanos Vázquez eran solo una parte pequeña». «¿Qué más había?», preguntó Harfuch, sintiendo que estaban aproximándose al corazón de algo mucho más grande de lo que había anticipado. «Políticos.
empresarios que salen en la televisión, banqueros. María Elena lo miró directamente a los ojos. Señor secretario, lo que le mostré a Alejandro no era solo lavado de dinero, era todo el sistema. El Centro de Análisis de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad se transformó en un búnker de guerra a las 8 de la noche. Harfuch había regresado de Guadalajara con información que requería el nivel más alto de análisis gubernamental. Y las pantallas gigantes que dominaban las paredes ahora mostraban un laberinto de conexiones que redefinía todo lo que creían saber sobre el crimen organizado en México. Señor secretario, la analista principal, doctora Carmen Reyes, señaló hacia un diagrama que ocupaba toda la pared este de la sala. Si la información de María Elena Contreras es precisa, no estamos viendo una operación de lavado de dinero tradicional. Estamos viendo la infraestructura completa de captura del Estado. Harfuch estudió las líneas que conectaban nombres, fechas y transacciones financieras. Cada conexión había sido verificada independientemente por 3 analistas diferentes, y el patrón que emergía era más sofisticado que cualquier cosa que hubieran documentado anteriormente. Los hermanos Vázquez, que habían considerado como los objetivos principales, aparecían ahora como simples operadores de nivel medio en una red que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno y el sector privado. «Muéstreme las conexiones políticas», ordenó Harfuch, mientras la comandante Salinas se posicionaba junto a él, su expresión reflejando la misma inquietud creciente que él sentía. La pantalla cambió, revelando fotografías y documentos que habían sido extraídos de bases de datos financieras internacionales. Nombres que aparecían regularmente en noticieros nacionales ahora estaban conectados por líneas rojas a cuentas bancarias en paraísos fiscales, a empresas fantasma y a transacciones que coincidían perfectamente con los horarios que María Elena había descrito. Gobernador de Jalisco, alcalde de Guadalajara, 3 senadores federales. Enumeró Salinas, su voz manteniendo el control profesional que años de operaciones especiales le habían enseñado. Pero mire esto, secretario. Las conexiones empresariales son aún más extensas. El análisis había identificado 12 empresas de construcción, 6 bancos regionales y múltiples cadenas de restaurantes y hoteles que aparecían consistentemente en las transacciones sospechosas. No era solo corrupción. Era un ecosistema completo diseñado para convertir dinero sucio en proyectos de infraestructura legítimos, con cada nivel protegido por el siguiente. «¿Cuánto dinero estamos viendo?», preguntó Harfuch, aunque sospechaba que la respuesta cambiaría fundamentalmente la escala de su investigación. «Conservadoramente», respondió la doctora Reyes, 8,000 millones de pesos anuales, pero basándose en los patrones que hemos identificado, podría ser el doble. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el zumbido de los servidores de computadoras y el sonido distante del tráfico de Ciudad de México. Harfuch comprendió inmediatamente por qué Alejandro había desaparecido. Había descubierto no solo una red criminal, sino una infraestructura paralela de gobierno que operaba con impunidad total. «Comandante», dijo finalmente, volteándose hacia Salinas, «quiero que identifique a todos los funcionarios de seguridad que tuvieron acceso a información sobre la investigación de Alejandro. Si esta red es tan extensa como parece, tenemos infiltración en nuestras propias filas». La pantalla principal parpadeó, mostrando una alerta de seguridad. Un analista se acercó rápidamente, su rostro pálido bajo las luces fluorescentes. «Señor secretario», murmuró, «alguien acaba de intentar acceder a esta base de datos desde una terminal externa. La intrusión fue bloqueada, pero ahora saben que sabemos», completó Harfuch, sintiendo cómo el peso de la investigación se transformaba en algo mucho más peligroso. El Hotel Presidente, en el distrito empresarial de Guadalajara, había sido convertido en una fortaleza improvisada a las 11 de la noche. Harfuch observaba desde la ventana blindada del 13º piso mientras agentes de élite establecían perímetros de seguridad en cada acceso del edificio. La intrusión cibernética de 3 horas antes había confirmado sus peores temores. Ya no eran los cazadores,
se habían convertido en la presa. «Señor secretario». El capitán Morales se acercó con un teléfono encriptado en la mano, su expresión tensa revelando que las noticias no serían alentadoras. «Tenemos comunicación directa. Quieren hablar con usted». Harfuch tomó el dispositivo, reconociendo inmediatamente el tipo de modulador de voz que había escuchado en docenas de interceptaciones de inteligencia. La persona al otro lado no era un operador callejero, era alguien con acceso a tecnología militar sofisticada. «Secretario Harfuch», la voz electrónicamente distorsionada llegó clara y calculada. «Su investigación termina ahora. Alejandro Ruiz encontró información que no le correspondía. Ustedes harán lo mismo si continúan». «¿Dónde está Ruiz?», respondió Harfuch, manteniendo su voz deliberadamente estable mientras indicaba con señas a su equipo técnico que rastreara la llamada. «El periodista está bien por ahora, pero su bienestar depende de decisiones que usted tomará en las próximas 24 horas. Una pausa calculada. Cancele su investigación, regrese a Ciudad de México, olvide lo que encontró en las oficinas de Torre Empresarial Occidente». La mención específica de la torre confirmó que María Elena había sido correcta sobre la magnitud de la operación, pero también reveló algo más preocupante. Sus movimientos habían sido monitoreados con precisión militar desde el momento en que llegaron a Guadalajara. «No negociamos con criminales», respondió Harfuch, aunque sabía que esta declaración transformaría definitivamente su investigación en una guerra abierta. «¿Criminales?». La risa que siguió sonó genuinamente divertida, incluso a través del modulador de voz. «Secretario, usted no comprende con quién está tratando. No somos criminales, somos el sistema, y el sistema se protege a sí mismo». La línea se cortó abruptamente, dejando a Harfuch con el zumbido electrónico de una conexión muerta. Su equipo técnico negó con la cabeza. La llamada había sido enrutada a través de múltiples servidores internacionales, imposible de rastrear con los recursos disponibles. El capitán Morales recibió un mensaje en su radio y se acercó inmediatamente. «Señor secretario, tenemos problemas. Vehículos sospechosos en un perímetro de 6 cuadras. Nuestros equipos de reconocimiento reportan movimiento coordinado». Harfuch caminó hacia la ventana, observando las luces de Guadalajara que se extendían como una constelación de posibilidades y amenazas. En algún lugar de esta ciudad, Alejandro Ruiz esperaba un rescate que podría costar mucho más de lo que habían anticipado. Pero la llamada había revelado algo crucial. Quienquiera que estuviera detrás de esta operación tenía recursos y conexiones que rivalizaban con agencias gubernamentales. «Capitán», dijo finalmente, volteándose hacia su equipo de seguridad, «implemente protocolo de combate. Si quieren una guerra, la tendrán». El sonido de helicópteros aproximándose desde el sur confirmó que la escalada había comenzado exactamente como él había previsto. La Torre Empresarial Occidente se alzaba contra el cielo matutino de Guadalajara como una catedral de cristal y acero dedicada al dinero limpio construido sobre fundaciones sucias. Harfuch llegó a las 7 de la mañana con un equipo de agentes financieros especializados, sabiendo que cada paso hacia el edificio los acercaba más al corazón de la operación que había costado la libertad de Alejandro Ruiz y posiblemente su vida. El agente supervisor Raúl Estrada revisó los documentos una última vez mientras esperaban en el vestíbulo de mármol italiano. Sus 20 años en el Departamento de Delitos Financieros le habían enseñado a reconocer las señales sutiles de operaciones sofisticadas de lavado de dinero, pero lo que habían descubierto en las notas encriptadas de Alejandro superaba cualquier cosa que hubiera visto anteriormente. Piso 18, oficinas 1804 a 1807, murmuró Estrada, consultando los planos del edificio que habían obtenido esa madrugada. Todas registradas bajo nombres de empresas diferentes, pero los contratos de arrendamiento fueron firmados sería por la misma persona. Harfuch observó discretamente a las otras personas en el vestíbulo. Ejecutivos bien vestidos que revisaban sus teléfonos, secretarias que caminaban con tacones que resonaban contra el mármol, guardias de seguridad, que parecían más alertas de lo normal. La sensación familiar de ser observado se había intensificado
desde que entraron al edificio. El ascensor se detuvo en el piso 18 con un suave tintineo que parecía demasiado elegante para lo que estaban a punto de descubrir. Los pasillos estaban alfombrados en colores neutros, con plantas artificiales que añadían un toque de respetabilidad empresarial a lo que María Elena había descrito como un centro de operaciones nocturnas. Construcciones Herrera S.A., leyó el agente Estrada de la placa dorada en la puerta de la oficina 1804. Según nuestros registros, han ganado contratos gubernamentales por valor de 200 millones de pesos en los últimos 2 años. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar, revelando a un hombre de mediana edad, vestido con un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de un agente gubernamental. Eduardo Herrera no parecía sorprendido de verlos, más bien parecía haber estado esperándolos. «Secretario Harfuch», dijo Herrera con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué honor recibir una visita tan distinguida, aunque debo confesar que su timing es interesante». «Señor Herrera», respondió Harfuch, notando cómo los ojos del empresario evaluaban rápidamente a cada miembro de su equipo, «estamos investigando ciertas irregularidades financieras. Esperamos que pueda ayudarnos a clarificar algunas dudas. Por supuesto, siempre cooperamos completamente con las autoridades». Herrera se hizo a un lado, permitiéndoles entrar a una oficina que olía a café caro y ambición. «Aunque debo mencionar que mi abogado llegará en unos minutos. Mera precaución, comprenda». El agente Estrada comenzó a examinar los documentos que cubrían el escritorio principal, mientras Harfuch observaba las múltiples pantallas de computadora que mostraban lo que parecían ser transacciones financieras en tiempo real. Las cifras eran astronómicas, y los países de origen incluían varios paraísos fiscales conocidos. «Interesante operación que maneja aquí», comentó Harfuch, señalando hacia las pantallas. «El comercio internacional es complejo en estos días», respondió Herrera, pero había algo en su tono que sugería que esta conversación estaba siendo grabada para audiencias que iban más allá de la presente. El teléfono de Herrera sonó, y después de una conversación breve en voz baja, se volvió hacia ellos con una expresión que había cambiado completamente. «Caballeros», dijo, su anterior cortesía reemplazada por una autoridad fría, «me temo que tendrán que continuar su investigación en otro momento». El almacén abandonado en las afueras industriales de Guadalajara olía a muerte y secretos, que habían fermentado bajo el sol del mediodía durante demasiado tiempo. Harfuch llegó a las 3 de la tarde siguiendo una pista que había emergido de los archivos financieros de Eduardo Herrera. Una propiedad registrada bajo un nombre falso, con pagos de mantenimiento que continuaban a pesar de estar supuestamente vacía desde hacía 2 años. El equipo táctico había asegurado el perímetro antes de que llegaran los forenses, pero la tensión en el aire era palpable. El sargento Rivera, un veterano de operaciones especiales con 15 años de experiencia en escenas de crimen del crimen organizado, salió del edificio principal con una expresión que Harfuch había aprendido a reconocer. Habían encontrado algo que cambiaría fundamentalmente la naturaleza de su investigación. «Señor secretario», Rivera se acercó quitándose los guantes de látex manchados con evidencia que prefería no identificar. «Necesita ver esto. Pero le advierto, es peor de lo que esperábamos». El interior del almacén había sido dividido en secciones usando paneles de metal corrugado. Cada sección contenía evidencia de ocupación reciente: sillas de plástico atadas con cinta adhesiva industrial, mesas metálicas con manchas que los forenses ya estaban catalogando, y equipos de grabación que sugerían que lo que había sucedido aquí había sido documentado meticulosamente. «Encontramos esto en la sección principal», dijo la especialista forense, doctora Martínez, entregándole a Harfuch una bolsa de evidencia que contenía una credencial de prensa. El nombre en la identificación era inequívoco: Alejandro Ruiz. Periódico El Observador, pero no era el único. En una mesa adyacente, 5 credenciales más estaban organizadas como trofeos: periodistas de Tijuana, Culiacán, Nuevo Laredo. Cada uno correspondía a los alfileres rojos en el mapa de su oficina.
Cada uno representaba una vida que había sido silenciada por hacer las preguntas correctas. ¿Evidencia de que estuvieron vivos aquí?, preguntó Harfuch, aunque parte de él temía la respuesta. Sí, respondió la doctora Martínez dirigiéndolo hacia otra sección, pero también evidencia de interrogatorios prolongados, drogas para inducir compliance, equipos de grabación de video y... Su voz se desvaneció mientras señalaba hacia manchas en el concreto que habían sido parcialmente limpiadas con blanqueador. El sargento Rivera se acercó con otro descubrimiento que hizo que el estómago de Harfuch se contrajera. «Señor, encontramos esto en un gabinete cerrado con llave». Era un disco duro externo, profesionalmente etiquetado con fechas y nombres. Las fechas correspondían exactamente con las desapariciones de los periodistas. «También hay esto», añadió Rivera mostrando un teléfono celular que había sido modificado con hardware de seguimiento militar. GPS activo, grabación automática de llamadas, transmisión de datos en tiempo real. Quienquiera que esté detrás de esto no solo los secuestró, los usó como señuelos para atraer a otros. Harfuch caminó lentamente por el almacén, cada paso revelando más evidencia de una operación sistemática diseñada no solo para silenciar periodistas, sino para documentar el proceso. Su experiencia en operaciones de contrainteligencia le decía que esto iba más allá del crimen organizado tradicional. Esto era guerra psicológica a nivel estatal. «Doctor Martínez», dijo finalmente, «quiero análisis forense completo de todo. ADN, huellas dactilares, análisis de sangre. Si alguno de estos periodistas sigue vivo, esta evidencia nos ayudará a encontrarlos». El sonido de vehículos aproximándose rápidamente desde el acceso principal confirmó que su descubrimiento no había pasado desapercibido. Las oficinas de la Policía Municipal de Guadalajara, a las 6 de la tarde, vibraban con una tensión que iba más allá de la actividad normal de final de turno. Harfuch había convocado una reunión de emergencia con todos los oficiales que habían tenido acceso a información sobre la investigación de Alejandro Ruiz, y la comandante Salinas había preparado meticulosamente la operación de contrainteligencia que estaba a punto de ejecutar. El inspector jefe Ramón Castillo llegó 15 minutos tarde, disculpándose por el tráfico mientras secaba el sudor de su frente con un pañuelo que ya estaba húmedo cuando entró a la sala de conferencias. Sus 20 años en la fuerza policial local lo habían posicionado como enlace natural con las autoridades federales, pero algo en su lenguaje corporal había llamado la atención de Salinas desde la primera reunión. «Inspector». Harfuch se dirigió directamente al asunto, observando cómo los ojos de Castillo evitaban el contacto directo. «Necesitamos revisar exactamente quién tuvo acceso a los reportes preliminares de nuestra investigación». «Por supuesto, señor secretario», respondió Castillo, abriendo una carpeta que había traído consigo. «Mantuvimos un control estricto de la información, exactamente como usted solicitó». Salinas activó discretamente una grabadora digital mientras distribuía fotografías tomadas en el almacén abandonado. Observó cuidadosamente las reacciones de cada oficial presente, pero fue la expresión de Castillo la que confirmó sus sospechas. Reconocimiento seguido inmediatamente por un intento de ocultarlo. «¿Reconoce esta ubicación, inspector?», preguntó Harfuch, señalando hacia las fotografías del almacén. «No, señor secretario, nunca había visto este lugar», respondió Castillo, pero su voz llevaba la tensión de alguien que acababa de mentir bajo presión extrema. «Interesante», intervino Salinas, colocando sobre la mesa un registro de llamadas telefónicas que habían obtenido esa mañana. Porque según los registros de telefonía celular, su teléfono estuvo en esa ubicación exacta hace 3 días, el mismo día que encontramos evidencia de que Alejandro Ruiz había estado allí. El silencio que siguió se llenó solo con el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico. Los otros oficiales miraron hacia Castillo con expresiones que variaban entre shock y comprensión Downing. Harfuch había visto esta misma escena docenas de veces en operaciones de contrainteligencia. El momento cuando años de traición cuidadosamente ocultada se desmoronaban en segundos. «Inspector Castillo»,
La voz de Harfuch adquirió la autoridad fría que había desarrollado durante operaciones especiales. Tiene exactamente una oportunidad de cooperar completamente antes de que esto se convierta en un asunto federal con implicaciones mucho más serias. Los hombros de Castillo se desplomaron, y cuando finalmente levantó la vista, sus ojos mostraban el agotamiento de alguien que había estado viviendo una doble vida durante demasiado tiempo. No era personal contra Ruiz, comenzó, su voz apenas audible. Pero los pagos, tengo 3 hijos en la universidad. Mi esposa necesita tratamiento médico caro. Ellos ofrecieron más dinero en un mes de lo que gano en un año. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Salinas, inclinándose hacia adelante. No solo los hermanos Vázquez, confesó Castillo. Hay una red, políticos, empresarios, incluso otros oficiales de alto rango. Me dijeron que Ruiz había encontrado información que podría destruir empleos legítimos, afectar la economía local. Harfuch intercambió una mirada con Salinas. Esta confirmación de sus peores sospechas sobre la extensión de la corrupción también representaba su primera oportunidad real de localizar a Alejandro. «¿Qué, inspector?», dijo Harfuch finalmente. «Si quiere reducir las consecuencias de lo que ha hecho, necesito saber exactamente dónde tienen a Alejandro Ruiz». Ahora, la base de operaciones táctica establecida en un hangar abandonado de las afueras de Guadalajara se había transformado en un centro de comando militar a las 10 de la noche. Harfuch observaba las pantallas gigantes que mostraban imágenes satelitales en tiempo real del complejo industrial donde, según la confesión del inspector Castillo, mantenían cautivo a Alejandro Ruiz, junto con posiblemente otros periodistas desaparecidos. El coronel Mendoza de las Fuerzas Especiales desplegó mapas tácticos sobre una mesa de metal, mientras su equipo de élite verificaba meticulosamente cada pieza de equipo. Sus hombres llevaban años ejecutando operaciones de rescate contra el crimen organizado. Pero la inteligencia recopilada durante la última semana había revelado una operación que superaba en complejidad y peligrosidad cualquier cosa que hubieran enfrentado anteriormente. «Señor secretario», el coronel señaló hacia las imágenes aéreas, «el complejo tiene 4 edificios principales conectados por túneles subterráneos, vigilancia perimetral con tecnología militar, múltiples rutas de escape, y según nuestros informantes, al menos 30 sicarios armados con equipo de grado profesional». La comandante Salinas se acercó con los últimos reportes de inteligencia, su expresión mostrando la concentración absoluta que había desarrollado durante años de operaciones especiales. «Hemos confirmado actividad en el edificio principal, transmisiones de radio encriptadas, movimiento vehicular coordinado y...» hizo una pausa revisando sus notas. «Intercepción de comunicaciones que sugieren que están preparándose para algo». Harfuch estudió los perfiles de los objetivos principales que habían identificado durante la investigación. No solo los hermanos Vázquez, sino una red que incluía a Eduardo Herrera y varios otros empresarios cuyas operaciones de lavado de dinero habían financiado esta infraestructura de secuestro y asesinato sistemático de periodistas. «¿Tiempo estimado de operación?», preguntó, sabiendo que cada minuto de retraso podría significar la diferencia entre un rescate exitoso y una recuperación de cuerpos. 4 horas para asegurar completamente el sitio», respondió el coronel Mendoza. «Pero la fase crítica de rescate debe ejecutarse en los primeros 20 minutos. Si tienen prisioneros, la experiencia nos dice que intentarán eliminar evidencia tan pronto como detecten nuestra presencia». El especialista en comunicaciones interrumpió con información urgente. «Señor secretario, hemos interceptado transmisiones que indican movimiento inusual en el complejo, vehículos saliendo cada 30 minutos. Podrían estar trasladando prisioneros o evacuando personal clave». Harfuch caminó hacia las ventanas del hangar, observando las luces de Guadalajara que se extendían como una galaxia de oportunidades y amenazas. En algún lugar de esa ciudad, una red criminal había operado con impunidad durante años, silenciando voces que intentaban exponer su funcionamiento. Pero ahora, por primera vez,
tenían la oportunidad de desmantelar no solo la organización, sino todo el ecosistema de corrupción que la protegía. «Coronel», dijo finalmente, volteándose hacia su equipo de comando, «implementamos la operación a las 4:00 am. Coordinación completa con unidades federales, estatales y locales que hemos verificado como confiables. Pero quiero que comprenda algo claramente. Los ojos de todos los presentes se enfocaron en él. No estamos solo rescatando a un periodista. Estamos desmantelando una infraestructura que ha estado cazando sistemáticamente a cualquiera que amenace sus operaciones. Esta operación determinará si el Estado mexicano puede proteger a quienes buscan la verdad». El sonido de helicópteros aproximándose en la distancia marcó el comienzo de la fase final. La operación comenzó a las 4:03 am, con la precisión letal de una tormenta perfecta. Harfuch observaba desde el helicóptero de comando mientras las unidades de élite se desplegaban simultáneamente en los 4 puntos de acceso del complejo industrial. Sus movimientos coordinados a través de comunicaciones encriptadas que habían verificado múltiples veces para evitar las filtraciones que habían comprometido investigaciones anteriores. «Bravo Team en posición», cracleó la voz del coronel Mendoza a través del auricular. «Detectamos movimiento defensivo. Confirman nuestra presencia». El complejo se iluminó súbitamente con reflectores de seguridad que transformaron la madrugada en un escenario de guerra urbana. Desde su posición elevada, Harfuch podía ver figuras moviéndose rápidamente entre los edificios, algunos hacia posiciones defensivas, otros claramente evacuando hacia vehículos que habían estado esperando en rutas de escape preestablecidas. Alfa. Team edificio principal. La comandante Salinas dirigía el asalto principal, mientras rapeles descendían desde 3 helicópteros simultáneamente. Resistencia armada confirmada, múltiples tiradores en el segundo piso. El sonido de disparos automáticos cortó el aire matutino, mezclándose con el rugido de motores y las órdenes gritadas en español desde las posiciones defensivas del cártel. Harfuch reconoció inmediatamente la sofisticación de la respuesta enemiga. No eran sicarios callejeros, sino operadores con entrenamiento militar que habían estado preparándose para exactamente este escenario. «Charlie Team ha asegurado el túnel este», reportó una voz tensa. «Encontramos evidencia de ocupación reciente, pero los espacios han sido evacuados». La primera ola de resistencia se dio después de 12 minutos de combate intenso, pero Harfuch sabía que lo más crítico venía ahora. Las comunicaciones interceptadas habían sugerido que los prisioneros estaban en el sótano del edificio principal, pero también que existían protocolos para eliminar evidencia si la operación se comprometía. «Señor secretario», la voz del coronel Mendoza llegó cargada de urgencia. «Hemos asegurado el acceso al sótano. Necesitamos que baje ahora». Harfuch descendió del helicóptero mientras las fuerzas especiales establecían un perímetro seguro. El edificio principal olía a cordite y miedo, con luces de emergencia, creando sombras inquietantes en pasillos que habían sido escenario de interrogatorios y violencia sistemática durante meses. El sótano reveló una operación más sofisticada de lo que habían anticipado. Celdas improvisadas, equipos de grabación profesional y una sala de comando con múltiples computadoras que aún mostraban feeds de cámaras de seguridad de ubicaciones por toda la ciudad. «¡Aquí!», gritó un soldado desde el fondo del pasillo. «Tenemos supervivientes». Alejandro Ruiz estaba consciente pero débil, junto con 2 otros periodistas que habían sido dados por muertos semanas antes. Sus condiciones físicas mostraban evidencia de interrogatorios prolongados, pero estaban vivos, y más importante, habían mantenido información crucial sobre la red completa de operaciones. «Secretario Harfuch», Alejandro habló con voz ronca, pero determinada. «Tengo los nombres, todos los nombres. Grabaron todo, pero no sabían que yo también estaba grabando». En sus manos temblorosas sostenía un dispositivo de grabación digital que había logrado ocultar durante todo su cautiverio. La red estaba a punto de ser completamente expuesta. La verdad finalmente salió a la luz a las 12 del mediodía, en 1901. Una conferencia de prensa que cambiaría para siempre el panorama de la seguridad
y el periodismo en México. Harfuch se encontraba en el Hospital Civil de Guadalajara, donde Alejandro Ruiz había pasado las últimas 8 horas recuperándose físicamente de su cautiverio mientras preparaba mentalmente la revelación más importante de su carrera. Secretario, Alejandro ajustó la bata del hospital mientras revisaba una última vez las transcripciones que había logrado crear a partir de sus grabaciones secretas. Esta información va a destruir carreras políticas, cerrar empresas y posiblemente desestabilizar gobiernos locales completos. Harfuch observó por la ventana del hospital hacia el centro de convenciones, donde docenas de periodistas nacionales e internacionales esperaban. En 8 días, su investigación había escalado desde la desaparición de un periodista hasta el desmantelamiento de una red de corrupción que conectaba carteles, políticos, empresarios y fuerzas policiales en una operación sistemática de silenciamiento de la prensa libre. ¿Está seguro de que quiere hacer esto públicamente?, preguntó Harfuch, sabiendo que la exposición completa garantizaría que Alejandro sería un objetivo permanente para los elementos que sobrevivieran a las redadas. «Es la única manera», respondió Alejandro, su voz mostrando la determinación que lo había llevado a investigar los hermanos Vázquez inicialmente. «Si mantenemos esta información clasificada, otros tomarán sus lugares. La única protección real es la transparencia completa». La conferencia de prensa comenzó con Harfuch presentando los resultados oficiales de la operación. 43 arrestos, incluyendo 2 alcaldes, un gobernador suplente, 6 empresarios prominentes y 16 oficiales de policía. Pero fue cuando Alejandro tomó el micrófono que la verdadera magnitud de la revelación se hizo clara. Durante los últimos 6 meses, comenzó, su voz amplificada hacia las cámaras de televisión que transmitían en vivo a todo el país. Documenté una operación que iba más allá del crimen organizado tradicional. Era una infraestructura paralel de gobierno diseñada para proteger operaciones de lavado de dinero que procesaban 8,000 millones de pesos anuales. Las grabaciones que había logrado ocultar durante su cautiverio revelaron conversaciones entre funcionarios electos discutiendo la eliminación de periodistas como problemas logísticos, empresarios coordinando pagos para garantizar contratos gubernamentales fraudulentos y oficiales de policía proporcionando inteligencia sobre investigaciones federales. Pero lo más importante, continuó Alejandro mirando directamente a las cámaras, es que esta red no era única a Jalisco. Mis captores confirmaron operaciones similares en al menos 8 estados mexicanos. Harfuch observó las reacciones de los periodistas presentes, sabiendo que esta revelación transformaría fundamentalmente cómo México combatiría la corrupción sistemática. Pero también sabía que habían ganado solo la primera batalla de una guerra mucho más larga. Por eso, anunció finalmente, estamos estableciendo protocolos permanentes de protección para periodistas investigativos, centros de seguridad, para fuentes confidenciales y equipos de respuesta rápida especializados en casos de desapariciones relacionadas con investigaciones de corrupción. Mientras las preguntas de los reporteros llenaban el aire, Harfuch comprendió que la desaparición de Alejandro Ruiz había sido solo el comienzo de una transformación que definiría el futuro de la justicia mexicana. La verdad finalmente se había convertido en la mejor protección.